El día de hoy nos permitimos contactar con la diputada Gabriela Salido Magos. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, precisamente en esta legislatura, y miembro del Partido Acción Nacional. Buenas tardes, Gabriela Salido, mucho gusto. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, también saludos a auditorio. Gabriela, comentábamos al respecto de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, sobre todo con los usos del suelo. ¿Qué se está haciendo ahí en la Asamblea al respecto? Mira, la intervención de la Asamblea Legislativa en el proceso de la aprobación de la modificación de los usos de suelo es básicamente al final de todo este proceso. Inicia obviamente en la CEDUBI, cuando la CEDUBI hace una especie de consultas de la mano de las delegaciones políticas para aceptar o no la modificación de un uso de suelo. Ciertamente hoy la decisión que se tome en estas consultas no es vinculatoria a la propuesta que al final hace la CEDUBI a la Asamblea a través del jefe de gobierno, donde se emite un dictamen, y entonces ya la Asamblea, con base a ese dictamen, emite una opinión y determina si aprueba o no la modificación de uso de suelo. Es importante señalar que la Asamblea tiene un plazo perentorio de 40 días en periodo de sesiones para la aprobación, y si no emite esta aprobación a través de otro dictamen, pues el resultado es que aplica la afirmativa ficta. Entonces, este proceso que te acabo de resumir, pues sí es muy delicado y requiere mucha responsabilidad. Lo que nos ha estado sucediendo de manera reiterada es que cuando se presentan estas modificaciones a la Asamblea, pues prácticamente uno de los grupos parlamentarios que tiene mayoría, pues aprueban por sistema cualquier modificación, y es cuando se dan estas cosas que tú comentas, ¿no? Entonces, por eso es importante pues estar muy pendientes de lo que está sucediendo en la Asamblea, en los procesos de aprobación o no de los usos de suelo y de los planes de desarrollo urbano. Actualmente tenemos pendientes por dictaminar, hay algunas propuestas del jefe de gobierno que incluyen los planes parciales del Cerro de la Estrella y de la Sierra de Santa Catarina, que obviamente tienen otro tipo de connotaciones pues relevantes. Bien, diputada Gabriela Salido Magos, indiscutiblemente que los inversionistas pues van a querer construir todo lo que puedan sobre Paseo de la Reforma o Paseo de las Palmas, en estas grandes avenidas que tenemos en la Ciudad de México y que son emblemáticas, ¿no? Pero, ¿cómo hacer desde el legislativo para que haya una distribución más equitativa en toda la Ciudad de México y no nos cause los problemas de hacinamiento y de congestionamiento que se está dando, por ejemplo, en las áreas donde se han aprobado construcciones de edificios de 30 pisos, de 20 pisos, por ejemplo, ahí lo de Grupo Carso, que todavía no terminan y ya es la locura, ya no se puede mover uno? ¿Qué habría que hacer? Mira, una de las cosas que hay que hacer es presionar a la CEDUB y al gobierno de la ciudad para que manden a la aprobación de los planes parciales que hoy ya no se encuentran vigentes. Al estar este tipo de desarrollos en zonas donde existía un plan parcial que ya se venció, se abre la oportunidad para que se soliciten este tipo de modificaciones al uso del suelo y se permite este tipo de desarrollo. Pero perdón, Entonces, diputada, ¿no están hechas mañosamente las leyes? Porque, por ejemplo, yo estaba revisando ahí la ley del uso del suelo y dice que, por ejemplo, una persona que tiene su casa habitación puede convertir el 20% de su casa habitación en un uso comercial, siempre y cuando lo maneje las personas que viven y los familiares que viven ahí, sin necesidad de hacer cambio de uso de suelo ni nada. No hay una contradicción ahí en la sobrereglamentación que tienen por un lado y por el otro lado la permisividad de que cualquier persona puede convertir su casa en un pequeño restaurante. estoy totalmente de acuerdo contigo. A la ley que te refieres es a la ley de establecimientos mercantiles que se aprobó la legislatura pasada. Desde nuestro muy particular punto de vista, lo que está sucediendo es que se
se están changarrizando ciertas zonas de la ciudad. No, y aparte le quitan la facultad, por ejemplo, a las delegaciones de supervisar que cumplan con la legislación, ¿no? Porque inclusive como son espacios del 20%, no sé, imagínese ahí en las Lomas, una casa de 1000 metros cuadrados, construidos, no sé, 500 metros, donde hacen un 20%, son 100 metros, lo convierten en un restaurantito, pues resulta que la delegación ya no puede entrar porque ni siquiera tienen que cumplir con los planes de seguridad civil y eso, porque la misma ley dice que no tendrán que cumplir aquellos que tengan menos de 100 metros cuadrados, ¿no? Es correcto. Mira, aquí la problemática va en dos vertientes, que sí es importante señalarlas para que lo entendamos. Por un lado, tenemos los problemas referentes al uso del suelo y las modificaciones, que tienen que ver con estos planes parciales o los planes de desarrollo urbano y las modificaciones que se autorizan a través del jefe de gobierno y obviamente que requieren la aprobación de la Asamblea. Ese es un camino importante. Por el otro lado, la parte que se refiere a la supervisión de las delegaciones sobre este tipo de establecimientos y de este y de otros tipos, porque tú sabes que la problemática general alrededor de un giro mercantil puede variar, incluso podemos hablar de temas de ruido, de temas de seguridad, ¿no? Sí. Incluso, bueno, de toda índole. En ese sentido necesitamos trabajar, impulsar muy fuerte una reforma administrativa para darle facultades a las delegaciones. Lo que está sucediendo hoy es que las delegaciones, pues prácticamente lo único que te pueden decir es que no están facultados a hacer nada porque ya hay otra instancia del gobierno de la ciudad que es la responsable. Para el ciudadano eso lo vuelve muy complejo, ¿no? Sí, perdón, entonces, que de alguna manera, diputada, lo que hicieron en la anterior legislatura es legislar para quitarle facultades a las delegaciones, inclusive en seguridad, ¿no? Es correcto. Y de alguna manera tomárselas todas el gobierno del Distrito Federal y caer en una corrupción amplísima. ¿Qué? Yo vuelvo a preguntarme y quisiera caer en esta pregunta directa hacia usted, diputada. ¿No habría que capacitar a los diputados en esta actual legislatura para que no cometan las aberraciones que se cometieron en la legislatura anterior? A ver, yo no creo que sea nada más un tema de capacitación. Podría conceder que quizás en algunas materias es necesario estudios especializados, pero yo también te diría, un tema fundamental es entender que un diputado, que un legislador se debe a sus electores. En mi caso muy particular, yo te puedo decir que yo he estado luchando para formar parte de la Comisión de Desarrollo Urbano justamente porque entiendo que ese es un tema y una demanda permanente de mis electores, los que me llevaron a ser diputada porque votaron por mí. Al margen de que hoy sea diputada para toda la ciudad, yo reconozco y sé perfectamente cuál es la problemática de mi distrito. Entonces, también es un tema de voluntad y de asumir su responsabilidad. El problema es que cuando muchos diputados llegan pues ya a la tribuna, ya llegan y ejercen el cargo, ¿no? Se les olvida lo que escucharon en la calle y se les olvida que ciertamente los ciudadanos tienen más experiencia lidiando con gobierno que cualquiera de los gobernantes ejerciendo su función. Entonces hay que aprender a escuchar al vecino. Por supuesto. Diputada, otro de los temas sensibles que es la seguridad. También a las delegaciones les han quitado esas facultades que tenían anteriormente del comandante de la policía para la delegación, coordinar las fuerzas policíacas, los apoyos. Ahora la ley o el manejo que se está dando pues permite al gobierno del Distrito Federal tener todo el poder, ¿no? Lo que luchaban a nivel federal en contra de que hubiera un mando único, aquí lo vienen ejerciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo van a manejarlo ustedes, tú en lo particular, pero tu fracción parlamentaria también, como agenda para que se puedan modificar las normas en el Distrito Federal y haya más acceso a la seguridad? Mira, como bien lo comentas, Acción Nacional está a favor del mando único, eso es correcto, porque te permite tener mucha más coordinación. Lo que necesitamos hacer es también que el presupuesto se asigne de la manera correcta en los temas de seguridad para garantizar que se tengan los elementos de seguridad que esta ciudad requiere, ¿no?
no nada más en términos de capacitación, sino también en número. Hoy nos pasa muchísimo que tenemos muchas patrullas solamente con el policía que las conduce, ¿no? No tienen a este segundo elemento de seguridad en la misma que les permitiría desarrollar mejor su trabajo. Por ejemplo, no se destina suficiente recursos a la escuela de la policía, ¿no? Entonces ni siquiera estamos formando los perfiles adecuados. Por eso es que tenemos esa concepción del policía pues que no está preparado, ¿no? Que representa todo lo que no queremos ver malamente, ¿no? Entonces necesitamos generar condiciones para tener la policía de calidad y nivel que necesitamos. Aunque insisto, sí coincido contigo en que para darle mayores soluciones a las delegaciones pues necesitamos facultarlas de lo que requieran para poder resolver la ciudadana. No pueden seguir contestando que no les toca México. Entonces necesitamos deshacer lo que se hizo en estos últimos 6 años, sin que eso signifique el no reconocer los logros del gobierno de la ciudad, pero sí deshacer este esfuerzo tan grande que se hubo de centralizar todas las decisiones en el gobierno de la ciudad y empezar a regresar a las delegaciones sus facultades para que entonces puedan ellos mismos responderle al ciudadano como la instancia más cercana a ellos, ¿no? Sí. Y eso es lo que la gente espera llegar a una ventanilla y que no le contesten, no me toca, ¿no? O no me han dado presupuesto. Sí, que realmente la gente que espera solución, perdón. Que realmente lo que se requeriría es una solución de capacitación a los empleados y funcionarios públicos a fin de que cumplan con eso, ¿no? Atender adecuadamente a sus clientes, que somos los ciudadanos. Por supuesto, de hecho, una de las propuestas que estamos haciendo, que tenemos en el tintero, es justamente generar un área especializada de atención al ciudadano. Hoy hay varias áreas en las delegaciones que dan diferentes servicios. Nosotros lo que creemos es que debe haber una sola donde se otorguen todos los servicios, donde se les pueda certificar en términos de calidad, de atención, de conocimiento, que se les haga incluso una evaluación al año si es necesario para garantizar que su nivel de preparación es el correcto, ¿no? Y que tengan la supervisión necesaria, de tal suerte que en la misma ventanilla tengas las respuestas que necesitas como ciudadano, ¿no? No que incluso luego nos pasa, ¿no? En la propia delegación te mandan una ventanilla a la otra cuando no tiene sentido. Pues así las cosas en la Ciudad de México, diputada Gabriela Salido Magos. ¿Qué recomendación le habría de hacer usted a los ciudadanos como para que, por principio de cuentas, se cumpla con la norma, pero que también vigilen que los funcionarios públicos sean los primeros en cumplirla, ¿no? Por supuesto. Mira, yo te diría, lo primero que sugeriría sería que se pongan en contacto con su diputado, o por lo menos lo ubiquen, que vigilen a las autoridades que ellos eligieron. Yo creo que sí hay una gran responsabilidad que se ha perdido por parte de los ciudadanos en términos de ser este ojo, ¿no? Que puede darle o no el visto bueno a una gestión y que a fin de cuentas pues tendrá que refrendarlo o no en la próxima elección, ¿no? Y en un momento determinado, cuando un ciudadano detecta una anomalía, ¿a dónde puede acudir como para que le apoyen con las diferentes instancias a hacer valer su derecho? Mira, en primera instancia se encuentra la Contraloría de cada una de las dependencias y también pues nos ponemos a sus órdenes en la Asamblea de Representantes pues para ayudarlos y poderlos asesorar y conducirlos en cualquier tema al respecto, ¿no? Que ellos detecten, incluyendo pues, cualquier caso de corrupción que tengan enfrente, pues para eso están. Pues muchísimas gracias, diputada Gabriela Salido Magos, por esta información que nos has podido dar y hacerle entender y saber a nuestra audiencia y a los funcionarios públicos que se tiene que trabajar en coordinación, ¿no? Bueno, escuché la última, disculpa. Sí, agradecerte mucho la información que nos has dado. No, a sus órdenes, al contrario, estoy para servirles y lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con la diputada Gabriela Salido Magos, diputada en la Asamblea del Distrito Federal en esta actual 6ª legislatura.